Se viraliza un clip de la cantante Katy Perry, donde el párpado de un ojo se le cierra incontrolablemente en medio del concierto y ella, de alguna forma, tocándose una parte de la cara, intenta recuperar el control del ojo, pero sigue y sigue. Y esto, de hecho, ya le pasó a Justin Bieber, pero a él le pasó porque tuvo como una especie, no sé, no me acuerdo que lo hablamos en el podcast, que algo más severo, que una especie de mini ictus o no, eso era la novia. Tenía una enfermedad. Una enfermedad sí, que mitad de la cara pues perdía cierto control. Aquí no parecía eso, pero sí parecía algo, a saber lo que puede ser, ¿no? Porque puede ser desde nervios, incluso ansiedad o algo que tenga ella ya. Una pelusilla que se te O pelusilla e intenta quitarla. Ella misma ha hecho broma de esto y ha puesto memes ella. Pero tampoco, si no me equivoco, no ha explicado exactamente qué ha pasado. Entonces, aparte de lo que le pueda pasar, que supongo que grave no será, lo que me gusta es cómo los profesionales tienen que seguir, pase lo que pase. Porque no para el concierto, sigue para adelante. Y tú lo notas, y no debe ser agradable. Y esto lo podemos aplicar a cualquier persona, porque yo también he estado a veces jodidísimo, no encontrándome bien, con anginas. Mira, me acuerdo de grabar un día un podcast con un dolor de espalda. ¿Tú te acuerdas, Nacho, de ese? O sea, que literalmente estaba encajado, que parecía, o sea, mi cuerpo era una madera, parecía el humano del 3000, ¿vale? Estaba así. Si yo quería mirar para allá, tenía que hacer así. Era como un Nosferatu / Condemor. Y lo hice, ¿por qué? Pues bueno, porque tienes que tirar para adelante. A no ser que me esté muriendo, que ya no pueda, pues ahí. Y al final se basa en eso. ¿Cuál es la situación que habéis pasado, que habéis trabajado estando más jodidos? Porque hayáis dicho, es que no puedo no hacer lo que sea. O sea, ¿tienes alguna que digas, buah, recuerdo este día? Tengo una, pero tengo que decidir si la cuento. Bueno, no, hazla de... Según me cuentes, yo cuento. No, es que justo es... ahora, como no estoy en Irán, es que es rarísima. Ay, es rarísima. Yo me invitaron a Irán a dar un curso de tres. ¿A Teherán? Sí, a Teherán, un instituto de física, a dar un curso de... Bueno. Simplemente antes de la historia, porque es que, ¿cómo es Teherán en persona? Teherán es una ciudad una ciudad muy grande, muy de cemento, con edificios enormes, una especie de San Pablo, para los que conozcan en Brasil. O sea, no es una ciudad, no me pareció muy linda. Vale. Pero no es una ciudad pobre, vamos a decir. No, no es la imagen de Irán, que podemos tener de perjuicio de aquí, Absolutamente no, para nada. Y además Irán es un país a nivel científico muy desarrollado, con, digamos... estando en Teherán, justamente, una de las cosas interesantes de estar allí era ver que todo lo que se dice, mucho de lo que se dice respecto de Irán, a mí me resulta inverosímil, porque cuando tú tienes una ciudad como esa, pues no te da igual, no sé, no entramos en esos temas, pero digo, no te da igual en meterte en una guerra o, en fin, que te caigan misiles en esa ciudad, por ejemplo. Total. Eso parecía bastante claro. Pero no, una cosa muy graciosa que me pasó, que la puedo contar ahora, pero supongo que esto me va a impedir volver a Irán con tranquilidad el resto de mi vida, es que en Irán no se puede beber alcohol, ni una gota de alcohol. En ningún lado. O sea, tú vas yo estuve una parte del tiempo de turista y tú vas a un hotel, era muy barato ir a hoteles de 5 estrellas, realmente muy barato, y tú dices, bueno, un hotel, o sea, le pido una caña, nada, cero. Pero un día un colega, claro, obviamente la gente tiene, alguna gente consigue meter alcohol, tenía vodka que entraba de Rusia, y entonces nos invita a la casa y tomamos un poco de vodka, y claro, no estoy muy acostumbrado a tomar vodka, entonces se ve que están charlando, tomando vodka como si fuera vino. Bueno, pues yo tenía que dar dos charlas al día siguiente. Una temprano a la mañana, que no había terminado de preparar, que es algo bastante característico en mí, y otra a la tarde, que iba a preparar al mediodía. Bueno, entonces terminamos, llego al hotel para sentarme a preparar, ahí me cae todo el alcohol, el peso del alcohol encima. Lo notaste ahí, Tremendo, o sea que no solo fue un milagro que pudiera llegar a preparar la charla, sino que luego, el día, o sea, yo empecé entré en una paranoia, pero dije, si yo me llego a encontrar mal y tengo que pedir atención médica, ¿cómo explico en Irán? ¿Qué que te hacen un control de alcoholemia? Claro, entonces estuve, hablando de mantener el tipo, porque esa era la pregunta, ¿no? En situaciones muy difíciles, sobre todo la primera, las dos charlas, pues la segunda ya estaba un poco más recuperada, la primera fue tremenda, porque tenía que haber una charla además de contenido técnico. O sea, que no era para todos los públicos, era una charla era densa. O sea, para colegas, densa, y tenía que quedar bien, qué sé yo, y yo veía a la gente y me mareaba. Entonces busqué un punto así medio promedio. Y luego pregunté y nadie notó nada raro.
No. O sea, para mí sí, yo sí que sentía que no le estaba dando como siempre y me sentía muy mal, quería irme. Una resaca increíble. Tremendo, quería irme de allá urgentemente. Así que fue, creo que lo más parecido a lo que estaba contando. No, y además en qué sitio, ¿eh? Sí. O sea, ahí se junta todo, ¿eh? Sí. ¿Y tú tienes alguna que te hayas encontrado como el culo y hayas tenido que trabajar igualmente? Joder, es que estoy dándole vueltas ratos y pensar o no, para que luego digas. O sea, a ver, superar esto, que en un país en el que te puedes ir a la cárcel. O sea, esto es o sea, Lo mío mucho peor. Lo tuyo. Lo mío mucho A ver, peor. ¿qué pasó? Como no nos escucha nadie, voy a contar. Yo soy de los que, y lo digo abiertamente para si alguien A ver. sufre el problema, que sepa que se puede curar. Yo soy de los que me operé del pito tarde. La fimosis. Sí, tarde. Vale. Tarde te digo 18, 19 años. Vale. En plan, hostia, esto no acaba de ir bien, opérate. Ojo lo que te he dicho, 18, 19 años. Sí, que Es una época chunga. sí, y te diste cuenta tarde que significa que... Significa que durante un mes aléjate de cualquier cosa con Estímulo. forma, de cualquier estímulo. Y te das cuenta, sobre todo cuando eres informático y trabajas ante el ordenador, de que hay porno por todos lados. Pero por todos lados. Y yo como informático... Te diste cuenta en ese momento, no te habías dado cuenta antes, ¿no? No. Que tu disco duro debería ser la mitad discos de Camela y la otra y fotos de fotos de Schuster. Además ahí trabajaba, no, espérate, había una parte de informático en la carrera Sí. y trabajaba en un game. Y yo me acuerdo de pasarlo como el culo porque empiezas a ver, o sea, ya hasta la carátula del Tomb Raider te parece en plan, ¡buah! Es que esto es increíble. Claro, llevas un mes ahí chunguísimo Claro. y el dolor, bueno, quien lo haya experimentado o quien tenga... Es que era muy pequeño cuando me hice la Tú eres de los que fimosis hicieron súper sí, pequeño, ¿no? Sí, sí. Pero los que lo hayan tenido un poco más tarde, hostia, pero es un dolor de inconcebible. Totalmente de decir, vale, prefiero que me maten ahora mismo que seguir viviendo aquí. Me voy corriendo al lavado y metes los pies ahí, tiras de la cadena y metes los pies para que te entre frío por algún lado, porque si no se pasa realmente ¿Eso lo mal. hiciste? Bueno, he hecho cosas que no podría contar aquí. Ya te he dado un clip, ya lo otro Sí, no puedo. sí, me gusta, ¿eh? No, pero eso es hombre, Y aguantaste. profesional. Cuando te dolía estabas en el game y venía una chica, por ejemplo, ¿no? Un Que momento, te tengo que ir decía- al lavabo a poner los pies. Poner los pies. y tirar que caiga agua fría. Y volvías con los pies todo mojados. Ya estoy bien, ya está, ¿eh? Simplemente era No, era un segundito de esto. Bueno, sigamos. Esto no lo escucha nadie, ¿no, Nacho? Luego. No, porque hemos muteado Vale, está muteado, ¿no? y hemos puesto encima un discurso Va a del hacer rey. un puto clip el cabrón. De- Va a hacer un puto clip.